Mi querido Jorge Castillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Listo para grabar Touch Bolas y Mi más? querido ingeniero Pizarro, siempre listo, cada 2 o 3 semanas ahora en esta etapa fuera de temporada de la NFL, haciendo programas especiales. Exactamente, hace la vez anterior grabamos, platicamos de la Chiquita González contra el Finito López y ahora vamos a hablar de otra cosa muy diferente. A ver, ¿de qué vamos a hablar, Jorge Castillo? Vamos a hablar de alguien a quien apodaban el Niño de Oro, el Macho, oriundo de la Jardín Balbuena en la Ciudad de México, nacido en 1958. ¿De quién estamos hablando, mi querido Fede? Pues vamos a hablar del mismísimo Hugo Sánchez Márquez. Para muchos, el mejor jugador mexicano de fútbol de toda la historia. ¿Tú compartes esa visión? Absolutamente, absolutamente el mejor jugador que ha dado México, sin duda el mejor delantero, polémico, arrogante, ¿no? De una personalidad quizá compleja y quizá por eso no conectó tan fuerte con la sociedad mexicana, pero me parece un gran futbolista. ¿Tú qué opinas? Híjole, mi querido Hugo Sánchez, con un gol en tres mundiales, participante de grandes fracasos de la selección nacional. Yo creo que Hugo Sánchez tiene como dos vertientes, ¿no? El Hugo Sánchez de club y del club español, tanto del Atlético como del Real Madrid, y del Hugo Sánchez que siempre, punto suspensivo, siempre le quedó a deber a la selección nacional. Fíjate que en eso yo creo que tienes un punto importante. A ver, yo creo que más allá de los clubes españoles, porque también en Pumas brilló de manera importante, incluso en las selecciones menores, pero sí definitivamente en la selección mayor no tuvo el impacto que de un jugador de su categoría se hubiera esperado, ¿no? Sí, mira, yo recuerdo cuando se dio esa selección del 78 que llevaba José Antonio Roca y que siendo una selección sumamente joven, va al Mundial de Argentina esperando una tremenda actuación. Se esperaba muchísimo. Yo lo recuerdo muy poco porque yo tenía apenas 5 años. Y bueno, esa selección cae en último lugar. No quiero decir que sea culpa de Hugo Sánchez, de ninguna manera, ¿no? Él era muy joven. Eh, Esa selección que pierde contra Túnez, ¿no? Siendo el primer 3-1. partido ganando 1-0 con gol del Gonini. Eh, bueno, la primera vez que un africano gana un partido en un mundial es contra México, pero reiterativamente Hugo Sánchez, la verdad es que siempre le quedó de ver a la selección. O sea, tiene más goles Rafa Márquez en mundiales que Hugo Sánchez. Sí, vamos, yo creo que esa es la parte que la mayoría de los mexicanos le tienen cierto rencor a Hugo Sánchez, esa apatía en la selección, quizá esa falta de carácter que a diferencia de lo que demostró en España, pues le hizo falta con la verde puesta, ¿no? Pues mira, yo creo que su mejor momento que fue para el Mundial del 90, desafortunadamente nos dejan fuera por el tema de los cachirules. Eh, Cuando además que la calificación lo hubiera tenido México, sin duda todavía Estados Unidos no era lo que es hoy, que tampoco es ninguna maravilla, pero era menos todavía. Y bueno, pues en aquel Mundial del 90, Costa Rica de la mano de Bora tiene un buen Mundial, quizá México hubiera tenido una buena oportunidad. Y él siempre reclama que en su mejor momento los directivos lo dejaron fuera. Puede ser. Pero el hecho es que ese Hugo Sánchez, que había sido Pichichi en el Atlético de Madrid, que había mostrado una tremenda mentalidad, que le gritaban indio allá en el Vicente Calderón, y que luego es un traspaso al Real Madrid, y que gana cuatro pichichis con el Real Madrid. eh, la realidad es que con la selección, pues siempre tuvo ese faltante, ¿no?
Aún en el 94 solamente juega un partido y cuando lo banquean es cuando la selección juega mejor. Sí, definitivamente eso es un hecho. Efectivamente, narras esa historia. También hay historias interesantes cuando lo entrevistan a su llegada a Atlético de Madrid y él dice que él venía a aprender y dice, no, espérame, tú no vienes a aprender, tú vienes a demostrar porque estás jugando en lugar que debería jugar un jugador español, ¿no? Entonces, pues esa mentalidad de ganador nunca la demostró en la selección y en el 86, pues ya Hugo Sánchez, ya era Hugo Sánchez, mi querido Fede. Es decir, sí ya tenía un peso específico y terminó con un gol y por ahí fallando un penal contra Alemania, si mi memoria no falla, No, el penal lo falla contra contra Paraguay, ¿no? O Paraguay y contra fue el único. Paraguay. Es cierto, es cierto. Sí, 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 contra Paraguay. Y bueno, había un anuncio, ¿te acuerdas? Un anuncio de Coca-Cola que narraba precisamente esa situación en la cual había un penal al final del partido. El estadio se silenciaba y Hugo Sánchez tenía que llegar a tirarlo y lo anotaba. Y qué curioso que se presenta esa situación en pleno mundial contra Paraguay, y resulta que Hugo Sánchez lo acaba fallando. Y luego en ese mismo Mundial de 86, la gente no se acuerda, pero, pero Hugo Sánchez no tiró en los penaltis contra Alemania. No tiró en Hu- los penales contra Alemania, falló el que falló contra Paraguay y previo a toda la preparación y derivado en parte de este contrato con Coca-Cola, por ejemplo, tenía a muchos adversarios dentro de la misma selección, entre ellos Tomás Boy. Sí, bueno, es que decían que él llega y que él llega con una arrogancia enorme a no hacer grupo, a estar muy molesto porque no le nombraron capitán y no se llevaba con los líderes de aquella selección que pues eran Tomás Boy, que era Miguel España, y por ahí viene precisamente la animadversión que tiene con Carlos Hermosillo, ¿no? También es exactamente con Carlos Hermosillo. Ahora, fíjate, para 1986 él ya había ganado una copa con los merengues. O sea, ya Hugo Sánchez era una gran figura, Fede. No, bueno, a ver, esto no le, a ver, lo que yo estoy diciendo y que quede claro para los que nos escuchan, yo no le estoy quitando mérito al Hugo Sánchez del Real Madrid, a ese Hugo Sánchez que a tiempos actuales, pues sería el equivalente muy probablemente a Harry Kane, ¿no? A un jugador que tampoco ha ganado nada, pero que a final de cuentas es completamente reconocido. Seguramente Hugo Sánchez hubiera ganado un Balón de Oro, cuando menos, si no es que dos, en una época en la que el Balón de Oro no se le daba más que a jugadores europeos, donde solamente había cabida para tres jugadores extranjeros en los equipos, hasta la ley Bosman, que es del 92, a un Hugo Sánchez que es un ícono del Real Madrid y del reporte mexicano. Yo no le estoy quitando ningún mérito a ese Hugo Sánchez. Yo lo único que estoy diciendo es que el otro Hugo Sánchez, el Hugo Sánchez que debió de haber cargado a la selección, como lo hizo Maradona, como lo hizo Pelé, como lo ha hecho Cristiano Ronaldo, eso no existe, ¿eh? Ese Hugo Sánchez no existe. No, definitivamente el Hugo Sánchez con la playera de la selección es pues uno más, ¿no? Y literalmente digo uno más, es decir, te podría mencionar, híjole, yo creo que Luis García, yo creo que Cuauhtémoc Blanco, yo creo que Raúl Jiménez, yo creo que Chicharito Hernández, yo creo que Giovanni Dos Santos, una serie de jugadores son lejos, ¿eh? Mejores jugadores que Hugo Sánchez con la playera de la selección. Sí, sí. No, bueno, no sé si todos los que mencionaste, ¿no? Pero insisto, ese peso específico, es curioso cuando platicas esto, porque cuando platicas esto, la gente habla de ese Hugo Sánchez que en el Real Madrid que por cierto, un Real Madrid que nunca ganó la Copa de Europa, ¿eh? O sea, un Real Madrid que le tocaron temporadas bastante bajas del Barcelona y que nunca fue campeón de la Copa Europea de Campeones de aquella época, ¿no?
y que había que revisar pues aquella vez que perdieron con el Milán 5-0, ¿no? Pero ese Hugo Sánchez, que allá se habla como, pues como omnipotente, ¿no? Que metió 38 goles de un solo toque y demás, pues ese Hugo Sánchez no pudo ser el líder que cuando lo intentó ser en el 93, cuando se da la Copa América en Ecuador, y que, si tú recuerdas, poco antes de que se juegue esa copa, él encabeza un movimiento en el cual al final creo que se bajan el Chepo de la Torre, me parece que es Carlos Hermosillo y creo que Miguel España es el otro que se baja, este Miguel España que ya jamás regresó a la selección, pues fue un liderazgo de Grillo, ¿eh? No fue un liderazgo en la cancha, a final de cuentas. No, estoy completamente de acuerdo. Y a ver, fíjate, mencioné muchos jugadores, pero vamos a repasar a Hugo en los mundiales. O sea, el primer mundial al que va, vamos a decir que, y no vamos a decir, no era titular, ¿no? O sea, en el primer mundial al que asistió de la mano de José Antonio Roca en el 78, pues Hugo era joven y no era titular, ¿no? Luego, En este, en el era 82, Víctor. ni Bueno, ni fui. siquiera jugaba de centro delantero, Hugo Sánchez jugaba más como una especie como de extremo izquierdo, ¿no? Exacto. En el 82 ni fuimos al mundial, mi querido Fede, nos echaron para afuera. Creo que El Salvador nos echó para afuera, ¿no? Sí, bueno, según yo recuerdo, ese fue el mundialito que se jugó en Honduras y México queda fuera y califica El Salvador y califica Honduras. Honduras hizo un gran mundial en el 82, poca gente recuerda eso. Y bueno, El Salvador perdió 10-1 contra Hungría en España, ¿no? No, y platícame qué hizo Hugo Sánchez, ¿no? O sea, ahí vamos aclarando puntos. Y luego vuelve a ir al mundial en 1986, donde anota un gol de cabeza. Falla Sí, un sí. penal y luego ya no tira los penales contra Alemania. Y en 1994, cuando lo quieren meter a jugar, el güey no quiere jugar. Entonces, dime que los jugadores que te acabo de mencionar con la camiseta de la selección no son mejores que Hugo Sánchez. Pues digo, no sé si Raúl Jiménez, no sé si Luis García, que bueno, metió 2 goles en ese Mundial de 94 contra Irlanda, porque hay que recordar que México había perdido contra Noruega, ¿no? Irlanda le había ganado a Italia y si eso no hubiera pasado, México no calificaba. Pero yo alguna vez, hace muchos años, le pregunté a Ariel González, que era el preparador físico de la selección mexicana en el 94, porque existe esa historia de que Stoichkov dijo que cuando vieron calentar a Hugo Sánchez se pusieron nerviosos. Yo le pregunté a Ariel González, oye Ariel, ¿y por qué no entró Hugo Sánchez? Lo que él me dijo es que él le dijo a Miguel Mejía Barón, Miguel, este partido no es para mí, porque le habían pedido que entrara a volantear. Y que Hugo Sánchez dijo, este partido no es para mí. No sé si no era para mí en ningún momento o no era para mí entrando a volantear. La realidad es que el cambio que el propio cuerpo técnico de la selección del 94 dicen que se debió hacer, no es el de Hugo Sánchez, sino es el haber sacado a Jorge Campos para meter a Adrián Chávez, que era un especialista en penales. Eh, Nuevamente Hugo Sánchez quedó mucho que deber en ese mundial, honestamente. Bueno, lo que sucede es que recordarás que en el partido contra Bulgaria habían expulsado en el minuto 64, 65, por ahí así, a Luis García con una segunda amarilla, viniendo de una amonestación, pues digamos un poco tonta, jalándole la camiseta a un búlgaro, lo expulsan y entonces ya nada más quedaba Sague adelante y Benjamín Galindo jugaba un poco atrás, digamos como de 10, ¿no? Y entonces, pues solo había de dos sopas, o sea, te quedabas con un delantero o jugabas con dos delanteros, pero sin ningún enlace. Entonces me parece que Mejía Barón la pensó bien, o sea, es que no había muchas opciones para que Hugo entrara. Pues sí, digo, puede ser, eso nunca lo sabremos. La realidad, y perdón por ser tan reiterativo, pero pues ese Hugo que sale del Real Madrid porque tiene problemas, me parece que es con Ben Hacker. eh, y bueno, ahí también tiene una situación muy, muy curiosa, ¿no? Porque
tenía el nivel perfectamente para quedarse en España. Tan es así que cuando regresa a la América y tiene problemas de relación con directivos, al año siguiente se va al Rayo Vallecano y tiene una buena temporada en términos de goles. Ahí se la achaca el haber fallado unos penaltis al final y con lo cual el Rayo Vallecano acabó yéndose a segunda división, lo cual tampoco es culpa de él, ¿eh? O sea, pero, pero bueno, esa situación de haber regresado para el América, nunca regresó para jugar para los Pumas, eh, pues tampoco habla también de él, ¿no? Creo yo. Estoy de acuerdo, pero a ver, vamos cerrando puntos. El primero te diría, o sea, algo que hemos, o que muchos se preguntan, ¿hubiera verdaderamente pasado algo si Hugo Sánchez hubiera jugado ese partido? Pues mira, yo lo que he pensado es, si Hugo Sánchez hubiera jugado ese partido, seguramente hubiera cobrado algún penal. Yo no sé si hubiera abierto la tanda, si mal no recuerdo, abrió el Beto Aspe que falló y después Jorge Campos para también el penal de Bulgaria. Yo no sé si hubiera abierto la tanda Hugo Sánchez, lo hubiera metido, no, quién sabe. Quizá hubiera tirado en lugar de Marcelino Bernal, no, no lo sé. Pero me parece que a sus 36 años, entrando al minuto, pues, ¿qué te gusta? Minuto 70 en un partido donde ya estaban fundidos ambos equipos, un Hugo Sánchez, pues ya no con tanto fondo físico, porque ya tenía 36 años, yo no creo que hubiera cambiado la situación de llegar a los penales, es la primera que pienso, es decir, si Hugo Sánchez entra, me parece que no se gana en tiempo ni reglamentario ni extras, no sé qué opines tú. No, yo no creo que hubiera cambiado gran cosa de ese partido, honestamente. Yo creo que los penales son bastante circunstanciales. El equipo de Bulgaria era un equipazo. Yo no creo que hubiera cambiado gran cosa. Y tan es así que pues en la idea del Mundial de 86, donde sí lo jugó, pues ahí no tiró, ¿no? O sea, estando en la cancha y acabó tirando. Híjole, ahí tiró Raúl Servín, ¿no? O sea, imagínate, un penal lo tiró Raúl Servín en el 86. Teniendo a Hugo Sánchez en su prime. Pues sí, o casi en su prime, ¿no? Porque él insiste que su prime era en el 90. En el 90, pues sí, la verdad es que había tenido una muy buena temporada con el Madrid, que jugó del 85 al 92, eh, que es curioso, ¿no? Porque jugó en el Atlético de Madrid del 81 al 85 y en el Madrid jugó del 85 al 92. Realmente esa es la época de oro de Hugo Sánchez, ¿eh? Eso del 81 al 92, que es un chorro de tiempo, ¿eh? Lo entiendo. Pero el resto del tiempo, en ninguno de los otros equipos que jugó, en ninguno fue diferencia. En ninguno. ¿No? De acuerdo. Y me parece, tiene razón, me parece que su prime venía, digamos, su máximo nivel hubiera sido el 90 porque justo venía de la temporada donde metió 38 goles de un solo toque, ¿no? Exactamente. Sí, probablemente sí, pero no quiere decir que en el 86 no era ya una superestrella. Sin duda ya era una superestrella consolidada en España. Tuvo que haberse cargado a la selección y no lo hizo. En el 90, pues desafortunadamente por el tema de los cachirules no se jugó. Y en el 94 me parece que no hubiera marcado mayor diferencia. Entonces, evaluándolo de esa manera, me parece que el Hugo Sánchez de la selección no existió, es uno más, y cuando digo uno más es, híjole, no sé ni con quién compararlo, pero hay muchos, muchos. Bueno, creo que hasta el Kikín Fonseca hizo más goles que él en los mundiales, ¿no? No, Eh, no, no. Ahí sí ya te fuiste al inframundo, ya te van a mentar la A madre ver, los... no me importa, güey, estamos hablando de números y los números no mienten. ¿Cuántos goles metió con la camiseta verde el Kikín Fonseca y cuántos goles metió Hugo Sánchez con la camiseta? Ya, o sea, vamos a ponerlo en números, mi Fede, porque si no discutimos sobre subjetividades. Sí, entiendo lo que me estás diciendo. Creo que con lo del Kikín Fonseca sí ya te fuiste al O sea, inframundo. no, lo que te quiero decir, o sea, no necesariamente lo estoy comparando, o sea, lo que te quiero decir es que Hugo Sánchez en la selección no existe. Pues mira, yo Hugo Sánchez de la selección yo me lo hubiera imaginado. He tenido esta plática muchas veces con muchas personas de café, ¿no? Y yo les acabo diciendo este mismo ejemplo siempre. Yo recuerdo a Paolo Rossi del 82.
Paolo Rossi del 82, que en paz descanse, era un delantero que estaba en la cárcel. Lo habían metido por un tema de apuestas. El primer ministro italiano aboga por él para que lo saquen de la cárcel porque la selección lo necesitaba. Y sale Paolo Rossi, y resulta que Paolo Rossi en el partido precisamente contra Brasil, ese Brasil del 82 de Sócrates, Dirceu, Falcao, Paolo Rossi metió 3 goles. 3 goles ese día. Y Italia ganó 3-2. Así es. Eso es lo que esperaría de Hugo Sánchez, cosa que nunca vi, nunca. Sí, que eso es justo a lo que me refiero, mi querido Fede. O sea, yo estoy convencido de que es el mejor delantero mexicano que ha jugado el fútbol, pero no está ni cerca de ser un delantero que haya hecho algo importante con la selección mexicana. Sí, sí. Ahora, ¿cuál crees tú? A ver, vamos a comentar algo diferente. ¿Por qué se dio esto? O sea, ¿por qué en un Real Madrid que ganaba, que ganó una copa UEFA de aquella época, que no ganó la Champions, ¿por qué ahí era tan bueno y en la selección no? ¿Era realmente un problema de compañeros? O sea, porque alguien va a decir, no es lo mismo tener a Butragueño, a Mitchell, a Bullo, a, no sé, a Prosinecki, que creo que jugó con él todavía, a Schuster. eh, ¿por qué en la selección no? Pues ¿Es eso? yo creo que nunca pudo justamente o sea, él pudo con las faltas de respeto en el extranjero, no solo pudo, sino que eh, logró callar bocas en el extranjero, pero yo creo que nunca pudo asimilar el tener esa falta de respeto en su propio país, lo cual me parece bastante raro que con una mentalidad tan fuerte como la que demuestra en España no pueda manejar un vestidor más allá de su arrogancia, que si tú quieres, a lo mejor fue parte del éxito que tuvo en España. Nunca pudo montarse a la selección, ya no digas en términos de fútbol, en términos de liderazgo, en términos de ser ese estandarte para la selección y ser respetado por los demás miembros del equipo. O sea, tú lo que dices es que lo que le faltó, porque lo que me acabas de decir es que le faltó mentalidad, entonces, pero es lo que él siempre presume. Pues le faltó mentalidad. Es que ¿cómo lo diferenciamos? Es que no es lo mismo, déjame ponerte un ejemplo burdo. No es lo mismo que tú tengas una mentalidad fuerte fuera de tu familia a que dentro de tu familia te tiren mala onda. O sea, de alguna manera dentro de tu familia quizá el impacto sea más fuerte y eso ya no lo puedes manejar o ya no pudo manejarlo. Es increíble, pero es real. ¿Cómo te imaginas que una tribuna gritándole indio y el cuate hace goles de chilena, que no queríamos mariachis aquí y el güey hace un gol de chilena donde salen los pañuelos blancos durante varios minutos en el Santiago Bernabéu y cuando está en casa siente esta animadversión hacia él y no puede manejarla? O sea, pues es que no le encuentro otra explicación, mi Fede. Híjole, no lo sé. Yo la verdad es algo que no sé. O sea, porque si tú revisas los equipos mexicanos con los que jugó, bueno, sobre todo el de 86, ¿no? El de 82, bueno, fue el fracaso de todos. En el 78 era muy joven. En el 90 ya dijimos varias veces que no fuimos. Pero el equipo de 86 era un buen equipo. O sea, era un equipo que además no me puede decir que el entrenador no lo quería, que era Bora, eh, y sin embargo, pues no supo tener presencia, ¿no? Él mete No, 29 goles en 58 partidos con la selección nacional, lo cual le da un buen récord, ¿eh? Le da un punto 5, cuando a final de cuentas, en primera división en total, tiene punto 59, es decir, sí es bastante mejor, pero no estúpidamente mejor en primera división que con la selección.
Estoy de acuerdo, pero ahí estamos hablando, pues digamos, de promedios. Y regresando un poco al punto que tocas, pues sí, probablemente Bora Milutinovic, que lo había entrenado en Pumas, ¿no? Que quizá fue también quien hilvanó a este Hugo Sánchez que llega a España. Yo lo que te diría es que a lo mejor con el entrenador no tenía tema, pero era un hecho que en el vestidor él no era un líder y la relación con ese equipo que viene a puntas no era malo, el del 86, él no tenía una buena relación. De hecho, había una animadversión hacia él. Sí, 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 es una persona complicada. No vamos a hablar de su vida personal. Es un cuate que ha sufrido, sufrió la pérdida de su hijo. Eh, Sin embargo, pues a la fecha todavía siempre ese discurso de es que yo demostré en el Real Madrid y es que yo demostré en el Real Madrid y yo demostré en el Real Madrid. eh, Caramba, yo no escucho a otros jugadores tenerse que estar haciendo tanto nivel de autopropaganda, ¿no? La verdad. Pues bueno, lo que pasa es que él busca ese reconocimiento y el reconocimiento existe. Es decir, yo no creo que hoy haya un mexicano que piense que hay un mejor delantero en la historia de México que haya sido mejor que Hugo Sánchez al nivel de clubes, o sea, al nivel como posición de delantero. Ahora, lo que pasa es que le queda de ver muchísimo a la selección y verlo en comparación con Maradona. O sea, Maradona en el Barcelona, pues, o sea, no vamos a entrar en polémica, pero pues no fue un gran jugador en el Barcelona. En el Nápoles sí, se monta en equipo, ganan dos campeonatos italianos, pero pues hasta ahí, Maradona en clubes, ¿no? Lo que pasa es que el Maradona de canciones, el Maradona de estatuas, el Maradona ídolo, se forja en la selección argentina, donde ganó una Copa del Mundo y llegó a una final que perdieron. Entonces, tampoco hay mucha diferencia. Lo que pasa es que Hugo sí quedó de ver demasiado en la selección. No sé qué opines. Sí, sí, bueno, en esta remembranza muy desordenada que estamos haciendo, bueno, ahí se marca la grandeza de Pelé, ¿no? Porque Pelé fue grande en donde jugó, en donde quiso jugar, ¿no? Y no jugó en Europa simplemente porque lo declaran patrimonio de Brasil y entonces no lo podían vender. Pero, pues sí, o sea, Hugo es un gran jugador. Hugo es un tremendo delantero. eh, una persona que hasta hace todavía muy poco tenía el récord de más goles anotados para un extranjero en el Real Madrid. Eh, Seguramente no veremos otro jugador en el Madrid con ese palmarés mexicano, posiblemente nunca, ¿no? En otros tiempos actuales, algunas cosas más fáciles y otras cosas más difíciles. Eh, yo sigo sin encontrar por qué tanta diferencia de Hugo Sánchez. Me parece que sí se jactaba de más y en lugar de hacer grupo quería que lo que fuera el rey del lugar en lugar de ser el que amalgamara el tema cuando también había jugadores de personalidad aquí. Es una tristeza porque tuvimos con qué haber hecho mucho más si creo que si hubiera tenido una actitud distinta, ¿eh? No, estoy totalmente de acuerdo. Y justo eso es a lo que voy, ¿no? Nadie borra, o sea, a ver, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo pone en el lugar 26 del mundo en el siglo XX. La revista bastante, digamos, bien reconocida, 442, lo incluye de entre los 100 mejores futbolistas de la historia del fútbol en el lugar 82. O sea, sin lugar a dudas, Hugo Sánchez como futbolista es tremendamente reconocido por el Real Madrid, por la historia del fútbol. Desafortunadamente no logró consolidarse como ídolo mexicano porque en la selección simplemente jamás apareció. Pues es una frase contundente la que acabas de dar, mi querido Jorge. Eh, eh, la realidad es que así es. Nos duela, lo neguemos, queramos vivir. Algunos consideran como él dice, que los cangrejos y esas frases muy de él, ¿no?
Perdón, pero es un hecho y los números ahí están. Y desafortunadamente Hugo Sánchez con la selección nacional nunca existió. Sí, tristemente, y más que para él, para nosotros, ¿eh? Porque jugadores como Hugo Sánchez se dan, pues, una vez cada varias generaciones. Hugo Sánchez tuvo la oportunidad de ser un protagonista en la selección mexicana, más allá del 90, que no fue su culpa, y desafortunadamente nunca logró consolidarse por la razón que sea, ¿no? Al final yo creo, Fede, que ni él mismo sabe. O sea, él se envuelve en en esta bandera de lo que comentas, del yo y entonces el Madrid. Y, pues sí, güey, pero en la selección, pues no apareciste. Listo, ¿no? Así es. Sí, de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo. No platicamos de él como entrenador. Posiblemente es un muy buen motivador. eh, Ganó su par de campeonatos. eh, Tuvo un fracaso con la selección olímpica, posiblemente no fue su culpa. Ese partido es muy chistoso, ¿no? El famoso partido de el único haitiano en el área, como grita Martinoli, ¿no? Sí, 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 cierto. Pero, pues bueno, hoy está ahí como comentarista. Seguramente, pues tiene mucho que platicar, tiene mucho que decir. Tuvo grandes entrenadores de muy diversa índole. Es un personaje del fútbol, es un mexicano de los que hay pocos. Y bueno, pues ojalá y algún día con un poco más de humildad él nos diga qué es lo que verdaderamente piensa que le faltó para trascender más con la verde, ¿no? A final de cuentas. Pues al final del día, mi querido Fede, este es una especie de homenaje porque al final del día yo creo que sí es el mejor delantero que ha dado México. Eh, no se consolidó en la selección, nadie quita lo que hizo, sus logros, sus goles, las alegrías de los domingos de cada 15 días que narraba tu cuate Juanito Dosal, ¿no? En fin, o sea, honestamente un gran jugador, grandes logros, un verdadero crack que desafortunadamente no logró alcanzar el estatus de ídolo. Pues sí. Gol de Hugo, mi amigo, decía Juan de Tal. Por ahí hizo un libro, ¿no? Un libro, no sé, no lo leí, pero me imagino que era una especie de biografía de Hugo Sánchez, ¿no? Pues sí, yo tampoco lo leí, pero bueno. Pues qué gusto que platicamos de Hugo Sánchez Márquez y bueno, pues estamos ahí puestos para los siguientes programas. Ojalá nos puedan decir qué les parecen estos programas, de quién quieren que hablemos. Y bueno, pues hay su opinión siempre, siempre es bienvenida. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si nos tiran de a locos, siempre estamos abiertos a cualquier comentario. Y abiertos también al debate, ¿no, mi querido Fede? Porque además en la diversidad de opiniones hay riqueza. Entonces, pues al final aquí solo decimos lo que pensamos, se vale pensar diferente, debatamos sanamente, mi querido Fede. Claro que sí. Hasta luego, Jorge. Abrazo fuerte. Hasta luego, mi Fede. Un placer, como siempre. Hasta luego a todos.